Muy buenas, aquí tenemos al doctor Rafael Cerezo. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Rod Montana? Gracias por invitarme a tu canal. Es un auténtico placer, así que no hay otra manera de empezar que encontrarse bien. Bueno, ya me has presentado, pero para los que no sepan quién soy, soy el doctor Cerezo, médico especialista en endocrinología y nutrición. Ya sabéis, me podéis encontrar en mi Instagram, cerezodoc, y también me podéis consultar en el correo cerezovidal@hotmail.com. Todavía quedamos algunos resistentes de Hotmail. Y bueno, estoy a tu disposición para todo aquello que me puedas preguntar, que pienses que puede resultar de interés para tus seguidores y demás. Y bueno, espero que sea ameno, divertido y sobre todo útil. Lo será, Rafa. Aquí la cosa es que está muy empujado el tema del TRT. Ya lleva años en Estados Unidos y se está empezando ahora a dar aquí, pero queremos dar ciertas pautas, bueno, que las de él. Y en base a mi experiencia de 20 años usando TRT y en base a la experiencia del doctor, obviamente, pues trabajando con pacientes que usan TRT o HRT, que es otra cosa, que bueno, ya procederemos a explicar. Quisiéramos, bueno, antes que nada, quisiéramos ver, os va a gustar mucho el vídeo porque vais a ver muchas cosas y vais a decir, joder, esto no lo había pensado. Porque no todo el TRT es meterte 125 miligramos de testo a la semana y ya, eso no es un TRT. Hay que tener en cuenta otros parámetros, otros exámenes, etcétera. Pero antes que nada, Rafael, ¿qué te dio por estudiar medicina un poco? Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu bagaje en el campo de la medicina y todo lo demás. Bueno, a mí me empezó a interesar la endocrinología antes que la medicina en general como profesión. Yo de pequeño empecé a revisar unos atlas que tenía por ahí por casa, había por casa, y había un capítulo de endocrinología. Y me acuerdo que me puse a leerlo, pues tendría 11 o 12 años, ¿no? Y ya comprendía cómo los ejes hipofisarios estaban regulados de esa manera tan precisa, con los feedbacks hormonales que controlaban la función de las distintas glándulas a distancia, y también empecé a comprender el concepto de hormona, siendo una hormona un mensajero bioquímico, ¿verdad? Del cual la biología se hace valer para transmitir una serie de mensajes a distancia en todo el organismo que van a determinar tantas cosas como tu conducta, como tú eres, cuándo vas a crecer, tus caracteres sexuales secundarios, incluso la composición de la sangre. Entonces me pareció muy interesante, me pareció un campo apasionante, y eso fue lo que luego me hizo decantarme por la endocrinología dentro de lo que es la medicina. Luego en la endocrinología, como podéis observar, ese impacto hormonal se pone muy de relieve en aspectos psicológicos, que vamos a ver incluso que la psicología, la psiquiatría y la endocrinología Mm, confluyen en muchas patologías. claro. Luego también la endocrinología, a pesar de ser una especialidad muy analítica, muy bioquímica, también tiene una clínica muy global. En parte se acerca bastante a la medicina interna, que es la especialidad de manejo global hospitalario. Entonces me parece una especialidad muy completa, y que a día de hoy hay una gran prevalencia de patologías subsidiarias de ser tratadas por un endocrinólogo, y donde estas manifestaciones tan globales que decía se ven de manera muy palpable, como puede ser en la obesidad, como puede ser en un culturista, usuario de química o no, y como puede ser también en temas tan polémicos como la incongruencia de género. Claro, que eso ya es un porcentaje, supongo que mínimo, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. El tema es que en el mundo del fitness, ¿no? Que nos atañe muchísimo, yo siempre digo que hay cuatro patas en un programa de entrenamiento conmigo, y uno es la nutrición, otra es el entrenamiento, otro es el descanso y la ausencia de estrés. Y otra es el nivel hormonal. Los niveles hormonales tienen que ser adecuados en cuanto a testosterona, porque sin un nivel alto de testosterona,
y el músculo no se desarrolla, la grasa no baja, o sea, como con la analítica del chico este natural, que sacó 25 nanogramos, no puedes tener un nivel de músculo ni de grasa ni aceptable, o sea, es imposible. Entonces, la testosterona sí juega un papel directamente proporcional a la fuerza y masa muscular que uno tenga, o que uno quiera tener. Correcto, es una hormona totalmente necesaria, no solo en el varón, sino también su En la presencia en mujer. la mujer Sí. es necesaria para mantener cierta actividad, cierta energía, la conducta, la libido. Y en el varón, por supuesto, es lo que va a marcar en gran medida esa disposición para la energía, tener arrojo, por así decirlo, iniciativa, motivación. El descanso también viene determinado bastante por la testosterona y, por supuesto, el desarrollo de la fuerza, el balance nitrogenado positivo con el incremento de masa muscular y también a nivel psicológico va a tener mucho impacto. Por lo tanto, vemos que la testosterona va a determinar y condicionar mucho la sensación de bienestar global Mm. y es un bienestar que va a determinar la calidad de vida. Por lo tanto, sin intención de sobretratar, sí que hay que identificar todos los posibles casos de hipogonadismo, ya sea derivado de distintas patologías o derivado del consumo de química o simplemente por la edad, porque estos pacientes con hipogonadismo, que muchos no saben que lo tienen, atribuyen el cansancio o la disfunción eréctil a otras cuestiones, pues que estoy cansado por el trabajo, El estrés. que, que la pareja, que el estrés, que tal, y resulta que tiene hipogonadismo y, oye, al tratarlo ven que su vida mejora muchísimo. Una pregunta, Doc. ¿Es posible, una teoría mía que no es nada, me imagino, científico, pero una teoría mía es que la sociedad de los últimos 30 40 años ha hecho que la persona que no use terapia o que no use testosterona exógena, sino una persona que dependa de sus gónadas, tenga un menor número un menor conteo de testosterona? O sea, yo lo veo no sé, en todo, en la televisión, las cosas son menos violentas, no. Todo es mucho más soja, todo es mucho más suave, más femenino. No me refiero a homosexual, me refiero a femenino. Los hombres no son tan aguerridos como en el año 90, como en los 90, 2000. ¿Esto tú lo ves igual que yo o es una locura mía? A ver, como persona bastante crítica y analista y observador que me considero, y aparte endocrinólogo, sí que estoy bastante de acuerdo con lo que me estás refiriendo. También tiene una base bioquímica, ¿no? Sí que es cierto que, fíjate, sin haber hecho grandes estudios o series a publicar, pero sí que te puedo decir que a pie de consulta, en el día a día, sí que hay una realidad bastante palpable que te diría, y es que en las analíticas que yo hago a gente, me suelo encontrar un dato continuamente que me llama la atención, y es que es más frecuente encontrarse valores de testosterona altos en hombres mayores que en hombres más jóvenes. Wow, Es decir, tú te encuentras señores de 60 o 70 años que suelen tener niveles de testosterona más elevados que los chavales de 25 años de ahora. ¿Eso qué me indica? Que ese factor, posiblemente ambiental, está afectando al desarrollo, pero no a quien ya lo ha desarrollado, puesto que esos hombres más mayores siguen manteniendo niveles de testosterona altos y saludables. Sin embargo, es un problema creciente, como digo, en la población general. Los disruptores endocrinos pueden ser una causa. El sedentarismo, la sí, sobrealimentación y claro. toda la industrialización y artificialidad de los alimentos. El tema de los disruptores endocrinos, que creo que alguna vez lo he tocado en algún canal, es interesante y te sonará por aquellos estudios que se han observado, por ejemplo, en peces
u otros animales que habitan medios acuáticos donde se vierten contenidos de procesos industriales que son ricos en disruptores endocrinos. Y se observa un viraje gonadal hacia la feminidad. Es decir, que hay una serie de moléculas ambientales que pueden hacer que las poblaciones, de manera secular, vayan virando hacia la feminidad. No confundir, por supuesto, como has dicho, con la homosexualidad, puesto que no tiene ninguna relación el nivel de testosterona con la homosexualidad. Exactamente, exactamente. Sí, incluso los microondas, tengo entendido que el plástico, al ponerlo en el microondas, también puede bajar la cantidad de espermatozoides en un hombre. Sí, Y se han propuesto muchos compuestos, también el típico papel este de plata, de albal, de de aluminio, como albal, queráis sí, llamarlo, de envolver bocadillos, el papel este, el plástico este transparente que se usa a veces para cocina y tal, y todos los plásticos y sobre todo al calentarse, ¿no? Parece que hay esa contaminación por disruptores. Creo que es una mezcla de todo, ¿no? La sobrealimentación, el sedentarismo, los chavales que no se mueven, que están ahí con el móvil, que ya no se bajan tanto claro, a jugar, a estar activos. claro. Es un poco todo. Es un poco todo, sí, por eso no vemos también, Rafa. Yo, ya, fíjate que ya no hay tanto Rafael Nadal, ni Federer, ni Messi, ni Cristiano. Ahora hay jugadores de fútbol, yo que sigo el deporte en sí. No ves superestrellas tan a lo bestia como antes. O sea, fíjate que en los 90 y 2000 teníamos a Michael Jordan, teníamos a Djokovic, a Nadal, a Federer. En el fútbol teníamos a Messi, a Cristiano, a Ronaldinho, a un montón de gente que ahora, no sé si que me estoy haciendo mayor o qué, pero yo no veo a estos chavales igualando a ninguno. Y parte de eso creo que tiene razón, tiene que tener mucha lógica en lo que tú dices, o sea, porque todo el mundo está con esto. Entonces, claro, si un niño lo pones con esto desde los 12 años o desde los 8 años, ya no va a querer jugar al fútbol, ya no va a querer jugar al básquet o al tenis. Entonces es más normal que haya menos superestrellas deportivas que hace 20 o 30 años que no teníamos estos aparatitos. Posiblemente por ahí Otro va la cosa. dato, otro dato poblacional que me ha llamado la atención como endocrino Sí, es, mira, cuando frecuento lugares donde hay gente muy joven, por ejemplo, el otro día que iba con un amigo, un buen amigo mío, que es bastante más joven que yo, sí, 20 y pico años, y estaba allí hablando con un grupo de chicos de entre 22 y 24 años. Me llamó la atención la baja masculinización que tenían. sí. Me recordaban un poco al fenotipo del síndrome de Klinefelter, ¿Eso cuál es? que, que sabes que Castrati. es un síndrome en el cual el par cromosómico 46, los cromosomas sexuales, en lugar de tener 46, tienen 47 XXY, es decir, tienen un cromosoma femenino X extra. Sí, ah, sí. Eso, eso supone un hipogonadismo que dependiendo del paciente puede ser más o menos intenso, un fenotipo más afeminado, con extremidades afiladas y más Sí, femeninas, una talla un poquito más elevada que el promedio, ginecomastia, las facciones suaves, poco vello facial, en sí, fin. sí. Y cada vez veo como ese fenotipo más frecuente fuera de la patología. Y me llama mucho la atención. Tal vez estoy un poco sesgado por ser endocrino y fijarme de manera tan puntillosa en la gente, pero no deja de llamarme la atención, ¿eh? No, pero es verdad, yo también lo he observado, ¿eh? Los muchachos jóvenes se nota bastante que es lo que dice, suelen ser muy altos y con extremidades muy débiles, con un físico casi sarcopénico, ¿no? Con la contextura de un chicle masticado, no sé, algo así, afeminados, la voz también incluso, como que no se acaban de Sí, desarrollar, ¿no? sí, es que yo Efectivamente. los veo y digo, ostras, que me dan ganas de hacerle una TRT. Sí, no es ético, pero sí. Hablando del TRT, vamos al lío. Te voy a preguntar unas cositas de las que se me ocurrieron. ¿Permiso?
voy aquí a ver las preguntas de cómo, a ver, porque la gente, mucha gente lo que pasa es que no quiere usar TRT, lo cual es perfectamente loable. Y bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Por ejemplo, Doc, yéndonos al punto este de la famosa academia de, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Amorosi, que tiene una cuestión de federación natural, ahí se presta un poco al engaño. De hecho, hay una cosa, quiero hacer un off topic, pero que va dentro de la cuestión. No sé, yo creo que esto tú lo sabes, Doc, pero los anabólicos y la testosterona son ilegales, en Estados Unidos empezaron a ser ilegales debido a George Bush. ¿Por qué? Porque antes de George Bush no eran ilegales. O sea, Schwarzenegger podía ir a la farmacia y conseguir testosterona con Dianabol o con lo que quisiera. Pero George Bush, para ganarse el voto popular de la gente con el tema de Irak, de la guerra, ¿te acuerdas? Del Golfo del año 91, no, 90, 91. Él propuso aparte una ley que se llamaba The War on Drugs, la guerra de las drogas. Y ahí metió en el saco a los anabólicos y a la testosterona junto con la cocaína y la heroína, o sea, los puso en Schedule 3, se llama. Entonces, a partir de ahí, el mundo ha venido prohibiendo la testosterona como si fueran pues una droga, cuando realmente estamos hablando de hormonas, no de drogas. Esto es muy diferente. La testosterona y las hormonas son muy diferentes. Perdón, la testosterona y las drogas no van correlacionadas. De hecho, los esteroides y las drogas perdón, y la testosterona están hechas para personas que tienen caquexia, para personas que tienen SIDA, de hecho. Yo vi el caso de una persona que tenía SIDA en un documental y le daban oxandrolona, el famoso Anavar, para que no perdiera la masa muscular, ¿no? Entonces, no es todo tan negativo como la prensa nos dice. Entonces, por ejemplo, A, a ver, es que dime, la testosterona es una herramienta muy potente y depende de quién la utilice y cómo la utilice, si va a tener una consecuencia negativa o positiva. Lo que has dicho de la prohibición, a ver, es un terreno muy delicado, claro. no me voy a meter en política, pero fíjate, aquí en España, pues hace muchos años se podían comprar estos productos en la farmacia y fíjate que cuando era así, que yo eso lo he vivido, cuando se podía comprar en la farmacia, se usaba muchísimo menos y ¿Verdad? encima era de farmacia. Entonces, ¿Verdad? ¿de qué ha servido la prohibición? O sea, reflexión que yo hago. No quiero decir que se tenga que legalizar ni vender, pero fíjate, lo paradójico es que ahora que está prohibido, no lo compran en la farmacia, lo compran en el mercado negro, se meten porquería, que no saben ni lo que se meten, y con todos los procesos industriales que conlleva, contenido de disolventes y todo lo demás, y encima a dosis mucho mayores. Entonces, ¿qué hemos conseguido con la prohibición? A efectos prácticos, nada, al revés. Exactamente. Yo me acuerdo que en nuestra época, Doc, porque yo creo que tú y yo somos de la quinta más o menos, eh, la dosis de un tío que competía aquí, campeón de Andalucía y tal, era maximísimo 500 miligramos de testo, pero lo más loco era 500 miligramos de testo, 300 de Deca y 200 de Primobolan y arre. Y tenemos unos físicos bestiales, inclusive en los profesionales de los 90 joder, si nos ponemos aquí a hablar de eso no paramos, pero macho, Kevin LeBron y Son Batty, Marcus Rule, Ronnie Coleman, Chris Cormier, se barren a todos, a mi juicio, se barren a todos los de ahora, que parecen que están, pues son baloncitos de agua al lado de estos, ¿no? Pero bueno, eso sí, eso que vaya por delante. A ver, ¿se puede ser natural usando clomifeno o enclomifeno? A ver, ¿cómo vas a ser natural en el momento que has introducido Me lo he preguntado. intervención farmacológica para activar el eje, aunque sea? No deja de ser intervención farmacológica y ya no es natural. Por lo tanto, de hecho, se puede contemplar la realización de una TRT, entre comillas, con citrato de clomifeno
en algunos casos concretos donde hay interés por mantener la fertilidad o en algunos pacientes en los cuales la testosterona está contraindicada por el motivo que sea. Por lo tanto, no es Por natural ejemplo, porque podemos los elevar test sustancialmente booster, el los llamados porcentaje de aumentadores testosterona de basal testosterona usando citrato de naturales. Yo he clomifeno. observado que Lo sí es mismo que verdad, he hecho pasaría con analíticas la y sube gonadotropina un coriónica porcentaje de humana y testosterona demás. un 20 o un 30%, Exactamente, con los llamados lo cual no está SERMs, mal, ¿vale? No los porque alguien que SARMs, tiene estos se llaman 600 SERMs. nanogramos en la Moduladores total a lo mejor selectivos de acaba estrógeno, teniendo lo que es 720. el Pero clomifeno, para el un nivel tamoxifeno y muscular, o todo sea, para esto. ganar Claro, 4 o aquí 6 hay kilos de un músculo, submundo que nos podemos tirar no horas es hablando sobre la diferencia del equivalente. clomifeno, del He polifeno, visto, bajo el nivel empírico y HCG y de también tal y la cual. lógica, Esos dice son que es sustancias muy que raro ver producen a drogas alguien que use un que test booster y aumente se, muchísimo de masa que muscular. se ¿Cuál es usan su, después de un ciclo. pero Su pensamiento, también doctor. bien puede Sí, usarse, como hablamos de dice aquí el doctor, compuestos como para la elevar. Si tú, por maca, el ejemplo, tienes un nivel Tongkat bajo de Ali, testosterona, ¿a ti te ha Catalí. pasado, doctor, que en un, por fenogreco, ejemplo, en Mm. un que son compuestos que caso sí que es verdad que concreto algunos de ellos le tienen una hayas base de dado estudios, o no sé si puedo no decirlo, pero sé bueno, los a un sólidos e paciente interpretables que pueden ser, ya un que curso, un estos estudios tratamiento muchas de veces están clomifeno con realizados HCG precisamente y en los tamoxifeno en vez puntos de usarlo en geográficos TRT de porque era una persona cultivo y muy joven, por extracción de ejemplo? No lo dichos sé, te suplementos, pregunto. pues nunca Sí, me ha sí, quedado claro, claro. existe, Pero de existe. Se manera puede hacer. empírica, como Sí, sí, o endocrinólogo, sí que te pacientes puedo decir que que han pueden llegar a desarrollado ser algún eficaces, aunque de manera evento muy trombótico o errática. Es cualquier decir, a la efecto mayoría de la adverso que gente no le va a contraindica hacer gran el cosa, uso directo pero en de cierta testosterona, población sí que puede se le subir administra una la TRT, entre testosterona y comillas, también el con recuento de clomifeno, y espermatozoides hay amplia de manera literatura, bastante además, al palpable. respecto que De justifica hecho, me encontré dicha una vez práctica un clínica. caso de un No es señor que vino nada a urgencias por inusual. un fenómeno ¿Es trombótico sostenible en el tiempo el que uso de estaba esa? Porque yo sé tomando que la TRT se puede usar fenogreco. toda la Y vida, pero simplemente tomando ¿es sostenible en fenogreco el tiempo esa tenía práctica un de perfil usar, por ejemplo, analítico clomifeno con HCG? propio de alguien que estuviera haciendo Yo diría más bien que es una algo TRT, una Temporal, TRT ¿no? supra, por es así algo decirlo, ¿no? que Claro. a Con largo hematocrito plazo, elevadísimo, pues ya isofenómeno sabes, el trombótico, citrato de testo clomifeno elevada te y puede demás. dar Yo ese día, solo he problemas visto a una nivel vez, pero ese emocional, a día dije, nivel de la ostras, vista, el también. fenogreco tela. Luego, el Sí, uso de hay gente que come HCG cacahuetes, de le da manera una alergia y se indefinida muere, ¿no? O sea, es carece increíble cómo es el cuerpo humano de soporte de maravilloso científico o de jodido, sólido. ¿no? Es decir, se puede Una pregunta que se utilizar, me viene a la pero cabeza no que no sé como si te algo, acuerdes, te lo porque yo también pauto de por yo vivía vida. en América No sé mucho si me tiempo. Entonces, explico. Sí. ahí hubo un Son compuesto que se llamaban fármacos que pueden prohormonas tener una que los cabida y un llegaron a papel prohibir muy aquí. bueno, pero Y en los había jóvenes uno en particular que se o mediana llamaba edad, de manera androstenedione. No sé si te temporal, acuerdes. y a lo Ujú. mejor en aquellos más Androstenedione. Sí, mayores, porque ya son están en el los segmento final prohormonales de su al vida final, y como puede la tener un papel. diasulfato, Sí, ok. O Androstendiona sea que digamos y unos otros cuantos son una meses base muy o años. parecido a los andrógenos meses o años, suprarrenales, Meses o correcto. que años. son las Ok, hormonas es masculinas un que punto producimos en la interesante. glándula suprarrenal y que se Luego, comportan un obviamente, poco así como tampoco es Nati prohormonas. como Es nuestro decir, amigo, no quiero cuando decir el los nombre, ingerimos, pero se usted va a someten saber a quién es, metabolismo y con derivan hormona de en crecimiento, hormonas que a veces pueden ser androgénicas o obviamente. incluso No se puede estrogénicas. ser Nati con Entonces, en hormona de la crecimiento. medicina, de manera reglada, Claro, no la se hormona de emplean crecimiento es una habitualmente gran este tipo de ayuda prohormonas anabólica y porque tienen un anticatabólica, resultado muy pero claro, irregular, ya es que muy esa difícil de conversión detectar, va a depender si mucho del bien ambiente utilizada de manera enzimático prolongada de y a cada dosis persona. Entonces, muy es algo generosas, poco puede predecible. elevar bastante paralelamente Interesante, el IGF-1, lo interesante, cual sí. podemos ver en una analítica y detectar Una ese cosa que me llama la consumo, atención pero existen es que estrategias y el dosificaciones HDL mediante las en cuales no se todos va a los elevar usuarios de descaradamente anabólico y el de química, que aquí no IGF-1 estamos haciendo apología, nada más y estamos además hablando del esa TRT GH y no de la tal vamos y a igual y detectar en los de lo controles de bonito, de lo orina, malo y lo feo del puesto TRT, que porque hay no mucha se tela por elimina cortar y que vamos de a cortar. manera Quizá no metabólica solamente en un solo visible, capítulo, es porque una no da tiempo a proteína todo, muy pero inestable una que cosa se que me llama la degrada atención es que el y no hay tampoco HDL metabolitos claros en que perfil podamos ver en lipídico orina. Por lo a tanto, todos, un usuario de prácticamente todos GH los por orina usuarios no lo de vas una a cantidad encontrar y luego por suprafisiológica de test testosterona sorpresa de y sangre, o pues añadiendo otros virtualmente compuestos, tampoco, porque si ya la sea GH, boldenona, ya sea si lo que sea, supongamos que el de protocolo es cadorabolín, etcétera, pinchársela antes de irte a he dormir observado que tanto el por la noche hematocrito, que es y lógico, a las como dos el tres horas HDL, que es el ya ha colesterol bueno, desaparecido el su High rastro Density del Lipoprotein, sistema sanguíneo, pues tienden a cómo elevarse. se la vas a ¿Hay alguna encontrar? Pues estrategia como que no se use coincida que para te bajar metas a sobre la todo casa ese del tío a HDL, que sé que las es 2 muy de la pernicioso mañana para a la hacerle salud? una analítica y A ver, las ese momento, ese estrategias periodo se está haciendo el farmacológicas
tratamiento con ya sabes GH, que está la si no lo pillas. niacina,
Por Claro eso que es sí. tan tolera complejo y mal tan por difícil los efectos de encontrar los algunas picores sustancias y Ujú, sí, demás. totalmente cierto. Luego están los omega 3 que tampoco son muy eficaces. Te dicen que el control del peso, el cardio, Sí. la dieta, pero al final, en la práctica, quien está tomando Estatinas. química, claro, al final lo que tienes que hacer Estatinas. es mantener a raya el LDL, Ujú, que es como el sicario de la ujú. hipercolesterolemia, y luego, pues en una serie de fármacos que están apareciendo ahora, se puede ver una herramienta para controlar incluso la lipoproteína A. Pero bueno, eso está muy incipiente. Para ser prácticos, en aquellos que están usando química, la única manera es estatinas para mantener a raya Estatinas. el LDL. Y respecto al HDL, para una persona que está en TRT, Ajá, la mejor manera de normalizarlo es aplicando la TRT en la posología en la dosis correcta. Va a claro. existir una gran diferencia en el impacto del perfil lipídico entre una TRT bien hecha y una mal pautada. Claro, ¿y a qué te refieres con una bien hecha y una mal pautada? ¿A la cantidad o o incluso al timing de la misma? Porque he escuchado muchas, ¿eh? Y sé de muchas. Por eso te pregunto. Todo, porque al final hay que conseguir, ya sabes, que hay que conseguir un perfil plasmático bastante regular, evitando picos y valles Ujú, y a la dosis oportuna. Entonces será un poco jugar con lo que es más conveniente y necesario para cada uno, siempre negociando entre la comodidad y lo que es bueno o necesario, por decirlo de alguna manera. Pues ya sabes que yo normalmente abogo por dos formatos. Por una parte, el gel de aplicación no genital, el gel de testosterona comercial que hay en cualquier farmacia, sí, que se aplica en la región del hombro, o bien en el abdomen, o en la región superior del glúteo, muslo externo. Estos geles pueden dar un perfil bastante similar al de la fisiología, salvando los detalles de la pulsatilidad y demás, que sí, esto nunca lo vamos a poder imitar a día de hoy con las TRTs que existen. Y luego también tenemos el Reandrón, que es sí. el un decanoato de testosterona, Que que en otros dura. países es el más conocido como Nevido, Ujú, ujú, que es Nevido. una molécula muy pesada. El éster es una cadena de átomos de carbono muy pesada y eso va a condicionar una liberación lenta del punto de depósito, de manera que es muy gradual y no tenemos esos picos tan suprafisiológicos que teníamos antes cuando disponíamos solo del Testex, del Testovirón y todo esto. Entonces, Efectivamente. Una cosa que he observado sin yo ser médico, ni, bueno, yo estudié de hecho 2 años de medicina, aunque nadie lo sabe, pero yo estudié hasta tercer vaya, vaya, semestre. Sí, 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 es qué bastante. interesante. Sí, sí, porque en Panamá resulta que la escuela de nutrición y dietética era colindante con. Tenías que empezar los primeros años de nutrición y dietética con radiología médica, que era los rayos X y medicina, y eran las mismas asignaturas. Entonces, bioquímica, anatomía, todo eso yo lo mamé, ¿no? Y me gustaba bastante, la verdad. Me salí por motivos profesionales, porque pues yo, doctor, yo empiezo a usar química desde el año 99 por, porque iba a ser una promesa del fútbol americano, porque iba a ser una promesa de esto, de lo otro, era muy jovencito y bueno, decidí hacer deporte más que desarrollar mi intelecto, cosa que me arrepiento un poco, bueno, no sé. Pero bueno, la cosa es que he observado, ya que yo no soy un neófito en la medicina, pero yo he observado que hay muchos endocrinólogos bastante malos. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez que yo tuve una crisis, doctor, de que llevaba 7 años usando química sin parar prácticamente, en dosis muy bajitas, por eso no tengo la típica, a mis 45 años no tengo las típicas, ¿sabes? Malformaciones que tienen los mega usuarios de hormona de crecimiento, que han usado 6 unidades, 8 unidades todos los días, con los cartílagos agrandados, ni me veo muy envejecido porque he usado dosis muy pequeñas, cosa que no hagan, sino simplemente es mi observación.
He observado que hay muchos endocrinólogos que me pautaron mal las cosas. Bueno, por ejemplo, yo fui a un endocrino allá por el 2007, 2008 y le dije, mira, ha pasado esto, yo he querido ser culturista profesional, por mi genética no puedo serlo porque yo necesito una genética que no tengo. Y el doctor me pautó dejarlo todo de golpe, sin HCG, sin tamoxifeno y solamente usando clomifeno. ¿Qué pasa? Que al usar yo solamente clomifeno, el andrógeno subió. Yo pasé de tener la testosterona del natural este que tiene 25 nanogramos, pasé a tenerla a 1000 en 8 meses, pero es que los estrógenos también, como sabes, hay una homeostasis. Y esa homeostasis, para la gente que no sepa, la homeostasis es lo que se encarga el cuerpo de regular todo. Alta testosterona, alto estrógeno. O sea, si sube la testosterona un poco, sube un poco el estrógeno. Entonces, claro, se me disparó la testosterona con el clomifeno, pero se me dispararon los estrógenos con el clomifeno también, al no usar tamoxifeno o un bloqueador o inhibidor de la aromatasa. ¿Qué pasó? Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando vi la película Scarface, que seguro que la has visto. ¿Te acuerdas de Scarface, no? Que, Sí, sí. que Tony Montana mata a su hermano porque se iba a casar con la hermana. Y me puse a llorar. Y digo, aquí pasa algo, porque yo no suelo llorar por una parte de una película. Y noté que mis estrógenos estaban muy altos. Y también tenía también un dolorcito aquí en el pezón y dije, indicio de ginecomastia mezclado con alta sensibilidad". Y efectivamente, luego también me encontré el caso de un cliente mío que en Alemania, no te hablo de un país, no, no, te hablo de Alemania, un chaval de 23 años que tenía la testosterona total en 300 nanogramos con 23 años y le dije, hombre, eso está muy, muy, muy bajo. Yo creo que deberías ir donde un doctor te ayude con algo que no sea TRT, pero que te ayude con algo para que eleves tu testosterona por lo menos a 600. Entonces, es un tema que quiero tocar ahora. Y el doctor le dijo simplemente, no, no, no uses nada, solamente si quieres, como no tienes libido, porque no tenías nada de libido, tómate una media Viagra cuando estés con una chica y ya está. Y digo, eso te dice un doctor alemán. Y digo, joder, pues como... O sea, que el mundo está lleno de malos profesionales. Y seguro que tú los habrás visto también aquí en España, ¿no? Sí, cuando uno está sacando adelante una consulta de endocrinología general, no se lo sabe todo, no tiene por qué saberse todo. A lo mejor estás en un hospital donde hay consultas monográficas y hay endocrinos que están más especializados, por ejemplo, en metabolismo del calcio, en cáncer de Ah, tiroides, en diabetes gestacional, y a veces les cae una consulta de endocrino general, por así decirlo, y les tocan casos de campos de la endocrinología en los cuales no están muy versados y la cagan. claro, entiendo. Y, y esto del hipogonadismo relacionado con el uso de farmacología es algo que clásicamente no se ha visto con detalle dentro de la endocrinología general. En los últimos años ha empezado a madurar un poquito más. Dentro de la endocrinología cada vez hay más profesionales que se preocupan de revisar esto con más detalle, pero hasta hace unos pocos años esto era un terreno Uh, bastante descuidado. Sí, sí, de verdad que porque yo tengo 25 años entrenando gente, 10 online y 10 15 poniéndole mucho cuidado dentro de lo que sé, ¿no? Porque obviamente yo a veces veo publicaciones tuyas y me quedo, digo, hostia, como el dicho de Platón, ¿no? Cuanto más uno sabe, más se da cuenta que no sabe tanto. Eh, Tampoco se ha tenido clásicamente un concepto de adicción, cuando resulta que ya sabes que el uso de química al final es una adicción muy claro, potente totalmente. y no se le puede simplemente decir al paciente, como erróneamente han hecho muchos médicos, no te Deje, tomes deje. nada y ya está. Sí, Te lo exacto. dejas, usted no se pinche más y ya se recuperará. Eso no se puede hacer así, Claro. porque el paciente va a caer en una depresión grave con riesgo de autolisis, un hipogonadismo más o menos profundo. Eso no se puede hacer. Entonces, si hay alguien en esa situación, tiene que ir a un endocrinólogo que sepa guiar esa transición entre la química y la TRT, si es necesario, o en su caso la restauración del eje. Exactamente. Y ahí hablamos de los SERMs.
Ahí hablamos de HCG, del clomifeno, del inclomifeno, de todo eso, porque no tiene que ser una caída al abismo. Y aquí entro en un terreno un poco escabroso, que no sé si tenga razón, es una teoría mía. Pero a mí me parece que o sea, si yo, por ejemplo, no supiera nada de esto, ¿no? De hormonas, absolutamente, y yo quisiera recuperar el eje o quisiera saber algo y tal, yo iría realmente donde alguien como tú, donde un endocrino deportivo, un endocrino encima es culturista, que encima sabe cómo tratar, que exactamente dices que se dedica a esa rama, a ese rubro de la endocrinología, pero nunca iría, por ejemplo, y no es por ser misógino, a una mujer, porque una mujer en realidad no puede saber lo mal, y yo sí lo sé, lo mal que te sientas de usar 500 miligramos a la semana de testosterona, que yo con 500 miligramos, Doc, yo tenía la testosterona total en 3.500 nanogramos por decilitro, me sentía súper bien. Y la libre en ciento y pico. Entonces, claro, era una bestia. Cuando yo dejé eso, pasé de tener 3.500 nanogramos en la total a tener 20 y poco. O sea, bajé 20 kilos de peso, tenía que dormir 10 horas, no podía ir al gimnasio, no podía pensar, dejé de trabajar. Un horror. Yo creo que muchas mujeres lo pueden saber a nivel teórico, pero no saben lo que significa. Ahí, ¿cómo aplica la cosa? ¿O cómo sería el tema? ¿Lo ves como yo? A ver, sí que es verdad que tenemos que admitir que una mujer eh, dispone igual que nosotros de los conocimientos técnicos, pero no hay que olvidar que somos humanos y que dentro de esa faceta humana yo también puedo comprender que a la hora de transmitir ciertos asuntos tan íntimos relacionados con los genitales o con la vida íntima Claro, propia del varón, pues vamos a estar mucho más cómodos contándolo a un profesional varón. claro, claro, Y esto pasa muchísimo. Tengo muchos, muchos pacientes hombres que dicen, no se imagina usted la de tiempo que llevo con este problema y por fin hoy que me ha tocado con usted que es hombre, se lo voy a poder contar. claro, exactamente, Es muy exactamente. frecuente. Y yo lo entiendo porque, ostras, sin desprestigiar a nadie y sin menospreciar a nadie, pero sí, yo creo que a ellas les pasará igual cuando tienen un asunto íntimo femenino, están más cómodas con una doctora, Claro, con ¿no? una Pues, doctora, lógico. Sí, sí, claro. muy normal. Y sobre todo mujer con mujer, hombre con... Sí, una mujer con un hombre se sentiría, creo yo, muy incómoda. Un hombre con una mujer, bueno, como que no estaría cómodo del todo, porque vería juzgada su masculinidad, pero una mujer se sentiría, incluso hoy día, como están las cosas a nivel social, pues creo que bastante mal, ¿no? Pero bueno, Creo que es una sensación bastante natural incómoda, sí, el hecho de desear que sea un hombre el que te asista en esas cuestiones tan íntimas, porque podemos estar más cómodos para claro, comunicarlo. No sé, creo que es natural. es Igual normal. nos dice por aquí alguno que sois unos fachas y Bueno, sí, mejor, está bien. Hoy día ser facha es ser una persona con sentido común, así que... Otra pregunta. ¿Existe el mito? Y bueno, obviamente hay una cosa que creo que es de hecho, ¿no? De facto. Y es que lo que es la libido y la testosterona y tal, y la salud están correlacionadas, ¿no? Eso no hay manera de... Pero también hay gente que incluso en TRT, incluso con las hormonas, porque no todo es tan simple con meterte 125 miligramos a la semana de testosterona y ya vas a ser un superhombre y ya vas a amanecer todas las mañanas con el asta levantada y tal. Incluso puede ocurrir que ocurra menos de lo usual, que a lo mejor sí te funcione el amiguito cuando tengas relaciones, pero que usualmente uno o no tenga erecciones las que debería, o que incluso padezca de anorgasmia, que es una cosa que a mí me dio, la anorgasmia. Esto para la gente que no lo sepa es que estás 2 horas ahí en el tema y no... Y como que no hay sensibilidad, no sé si es que no hay sensibilidad o no sé qué coño sea, si es a nivel psicológico o a nivel físico, pero me lleva pasando 2 décadas, ¿eh?
por lo menos. Sí, a ver, al final lo que os tiene que quedar claro es que no hay una correlación directa entre cantidad de testosterona y ganas, deseo o capacidad de tener erecciones. De hecho, hay veces que hay usuarios de química que intuitivamente aumentan ellos por su propia cuenta la dosis de testosterona, persiguiendo tener mayor rendimiento porque perciben que ha decaído su rendimiento y lo que consiguen es mayor inhibición. Sí, Al final es como todo, ¿la testosterona es necesaria para tener una función eréctil y líbido? Sí, pero en su justa medida. sí, Cuando nos pasamos o la manera de administrarla no es la adecuada, lo que suele pasar siempre en los ciclos, porque un ciclo nunca es adecuado, pues se suele deteriorar esto. ¿Por qué? Porque existe una inhibición del hipotálamo y el hipotálamo, mediante su producción de GNRH, no solo controla los testículos, sino que también controla otras áreas del sistema nervioso central que contienen circuitos dopaminérgicos que precisamente están muy encargados de estas facetas relativas al ánimo, al deseo, al placer y al final cuando se apaga este interruptor es bastante difícil solucionarlo. Tengo pacientes que no he podido solucionar, pacientes incluso jóvenes que han tenido que recurrir al uso del fármaco Caberjet, del alprostadil inyectable intracavernoso previo a una relación íntima para wow. poder tener una erección porque ha fracasado el uso de fármacos tipo Viagra, Cialis y demás. ¿Eso tiene que ver con Entonces, la prolactina, puede ser? no, no, no. No, Es por lo que te he explicado, porque por el se inhibe el hipotálamo y al bien, no producir GNRH GNRH. se pierde esa acción modulatoria que tiene la GNRH sobre esas áreas del sistema nervioso central que están en la amígdala, en el hipocampo, en el área preóptica, una serie de circuitos, sobre todo dopaminérgicos, también glutamatérgicos, oxitocina. Estos circuitos están muy implicados con todo eso que te he comentado, el placer, el deseo, la satisfacción. Y al final, pues si esto se deteriora, es difícil restaurarlo. La única manera es salir de esa adicción y hacer como una, digamos, limpieza entre comillas y permitir que el tiempo vaya restaurándolo. Lo que pasa es que en la práctica la teoría suena muy, muy fácil, Muy pero linda, luego pero claro, luego en la no. práctica es muy difícil porque como tienes a una persona joven que te está solicitando una solución, le dices, espérate, espérate, y pasan meses, meses, meses. Él quiere tener novia, él quiere tener pareja, él quiere estar con una chavala, quiere hacer cosas y no puede. Entonces es muy frustrante. Bueno, wow, pero yo me pongo el peor de los escenarios que conozco, ¿no? Que son, por ejemplo, las sustancias más peligrosas, por decir peligrosas, menos aptas para el tema de la sexualidad, como por ejemplo, sé que los NOR 19, el Deca, la trembolona, eh, y tampoco, o sea, muy salvaje hay que ser o muy mal, o que cada organismo es distinto y el organismo de esa persona respondió muy mal a algo, no sé, o Claro, qué es que hizo para acabar así, porque siempre ves que al final es la predisposición, la porque predisposición, siempre claro. ves, claro, siempre ves gente que hace auténticas barbaridades y más o menos se defiende, ¿no? Pero luego hay gente que hace a lo mejor, pues el pobre desgraciado, que se hace un ciclo de nada y termina hecho polvo. Eso existe, ¿no? Sí, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo que sí he observado, Doc, es que, por ejemplo, en mi caso particular, tengo la certeza y es lógico, que con los derivados del DHT, que si Proviron, Masteron, todo lo que es DHT, la libido aumenta mucho. Eso, y claro, tiene que ver, ¿no? Eso también seguramente tendrá su Sí, parte de... bueno, para que sea un poco divertida la charla, si quieres te comento el papel del provirón en Ajá, la terapéutica, ¿no? Pues hay, por ejemplo, señores mayores que por lo que sea
por contraindicaciones o ciertos parámetros analíticos, no los embarco en una TRT con testosterona, pero se quejan únicamente de síntomas relacionados con la libido o la función eréctil, sin quejarse de otras cosas. Un señor ya mayor. Pues a ese señor mayor, con su hipogonadismo leve y esos síntomas, le pongo su Provirón comprimido al día y ostras, me acuerdo que aquí bueno, me da igual lo que diga la gente. Me viene el señor tan contento y dice, mire, doctor, le voy a agradecer que gracias a usted, eso que me ha mandado, la señora que viene a limpiarme y a cuidarme, me la zumbo una vez al mes. Fíjese usted. Y la señora allí, pero Paco, no digas esas cosas. Le ha dado, le ha dado un priapismo, ¿no? Con el Provirón. Sí. Pero sí que tiene ese poder de activación androgénica que para ese segmento de poblaciones, de población mayor, de señores mayores, que no los veo yo candidatos para una TRT con testosterona, pues ahí el Provirón, la mestrolona, sí que tiene un Bueno. papel. Y es curioso porque el Providon Doc no tiene efecto anabólico real. No No, crea no. músculo, para nada. Es curioso, es curioso. Otra cosa que te quería preguntar, un protocolo que vi de un libro que leí hace 10 años, que sugería usar el TRT en dosis, bueno, las dosis moderadas de siempre, pero con un protocolo que a mí no me gustó, lo intenté, pero no me gustó, y era usar propionato every other day, ¿no? Que es si no, si no, si no, si no, si no, si no. Eso en papel era como que, claro, el propionato, sabes, que al durar, al llegar a un pico máximo en 24 horas creo que dura, y bajarse muy rápido, cuando ya se bajaba, ¡pum!, lo subías. Entonces mantenías una suspensión de TRT, de propionato, bastante elocuente. No sé si eso lo has visto, lo has probado. Eso es muy, muy difícil Complicado, ¿no? de ajustar. El propionato es una cadena tan liviana que se puede disparar. La concentración se puede disparar muchísimo. Por mucho que intentes dosificarlo a lo largo de la semana, si, fíjate, si incluso el Testex prolongatum, el cipionato, hay gente que lleva a cabo esta práctica, ¿no? De fraccionarlo incluso todos los días de la semana. Sí. Y aún así, a veces veo que es un perfil bastante más inestable que si lo comparamos con el Reandrón, por ejemplo. A ver, todo es relativo. Si comparamos esta dosificación con lo que se hacía antiguamente del testosterona cada 21 días, pues obviamente esto es mucho mejor. Pues no sé si recordarás que eh, en la endocrinología antes, la práctica clínica habitual era recetar un Testex o un Testovirón o un Sustanon, lo que había en Ah, su momento, sí. cada 21 días. Entonces, claro, eso suponía una cantidad de efectos adversos, sobre todo también a nivel psicológico, porque Fatal. a las 24 horas había un pico Sí, muy, sí. muy suprafisiológico Por y luego antes de propionato, la luego. siguiente dosis, hecho polvo. Sí, 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 me acuerdo. No, porque aparte uno lo mira en Google solamente, ve Half-Life, la vida media del Sustenón, y sale durante el día 0 al día 7 muy bien. Después se mantiene, y después del 18 al 21 cae, pero entonces no tiene sentido mantener, o sea, un poco de lógica te dice que no tiene sentido mantener 21 si acaso una vez a la semana, cuando menos, ¿no? Eh, Correcto, correcto. Cuando menos, no sé. O sea, que yo entiendo que usted aboga más para una TRT, por los parches que por las inyecciones, ¿no? Me parece a mí. Por los productos en gel y la inyección En gel. intramuscular, pero inyección intramuscular, pero de ésteres pesados como el undecanoato. ¿Cómo el endocannabinoide? Tengo una pregunta. Es que tengo, no, tengo una, no, tengo 10.000, pero bueno, tengo que hacer un directo. Tengo un amigo que no sé por qué, que es muy autodidacta y se cree, bueno, dice que es muy listo, y descubrió el reandrón, el undecanoato, que se llama Nevido en Estados Unidos,
Y resulta que dice, no, no, es que yo estoy usando una cosa que se llama un decanoato. Y le digo, ¿sabes que eso dura 4 meses en la sangre, no? Y dice, sí, son 1000 miligramos y solamente me lo pongo una vez y ya no me tengo que estar todas las semanas chusando. Y le digo, pero, ¿con qué fin? No, para ganar un poco de masa muscular y después lo dejo. Y le digo, tío, tú no puedes dejar eso así. O sea, porque realmente usar... Claro, la pregunta aquí es, si tú usas, aunque sea 150 miligramos a la semana, tu cerebro, tu eje y tus gónadas ya dejan de funcionar. Sean 150, sean 1500. ¿Right? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Pero hay que matizar que esto no se malinterprete y que la gente no piense esa premisa errónea que he visto muchas veces de algunos que dicen, bueno, ya que vas a suprimir el eje, pues en lugar de 200, métete 700. Eso Claro, tampoco. claro, Eso ni uno ni tampoco. lo otro, exactamente. Exactamente, que aquí no estamos recomendando ciclos, aquí estamos hablando del correcto TRT, porque como está tan en boga y mucha gente está muy liada, y luego también en América se usa mucho el HRT, que es el Hormonal Replacement Treatment, que ya sería más bien también meter que si hormona de crecimiento, porque luego la hormona de crecimiento es otro factor. Yo, por ejemplo, Doc, con 3 unidades al día, que es poco, en teoría, mi IGF-1, yo me hice exámenes de IGF-1 y de HC con 3 unidades y estaba en rango de acromegalia, con 3 unidades. Y ahí está todo el mundo diciendo que se mete en 6, que se mete en 8, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, si yo con 3 tenía acromegalia, de hecho, las autoridades del llamado anti-aging, que no me gusta la palabra, pero bueno, dicen de usar un IU o un IU y medio al día de GH para que sea realmente el efecto que tú quieres. Un efecto fisiológico, no suprafisiológico, fisiológico. Pero así Bueno, están los culturistas. Tú has visto cómo están la mayoría. con la Esa nariz, cabeza, la esos cabeza. cartílagos. Sí, Sí, los cartílagos. parecen Shrek todos, ¿no? Sí, es que es una Sí. deformidad brutal. Y luego lo que no vemos, ¿no? Los órganos. La acromegalia es una patología sistémica, es una enfermedad crónica. De acromegalia sé bastante porque cuando era estudiante hice una serie de prácticas voluntarias donde pues llevaba a cabo una investigación de pacientes tratados de acromegalia, operados, que esto antiguamente se hacía en el Hospital Puerta de Hierro, ahí en Madrid, y eran cirugías muy agresivas. Y como no existían alternativas farmacológicas todavía para mantener a raya esa producción de GH, pues los tumores no se curaban porque las resecciones eran poco útiles en ese momento, poco finas, para que me entendáis, y los pacientes seguían con esa elevación progresiva de IGF-1 a pesar de haberse operado e incluso a pesar de haber desarrollado un panhipopituitarismo. Pues aquello me sirvió para ver muy bien cómo era la evolución natural de los pacientes acromegálicos. Pues todos desarrollaban hipertensión arterial, Claro. diabetes, Diabetes. síndrome del túnel carpiano, miocardiopatía hipertrófica, pólipos en el colon, algunas neoplasias. Entonces, la GH al final en el culturista se comporta igual, porque están sometiendo al cuerpo a unos niveles elevadísimos de IGF-1. Entonces, bueno, pues todas estas prácticas que a día de hoy están tan extendidas, es cuestión de años que empiece a salir todo esto. Bueno, ya es frecuente ver muertes súbitas o infartos en culturistas relativamente jóvenes. Se mezcla todo, pero el papel de la GH también ahí es fundamental. Tengo también pacientes diabéticos que incluso abandonando el consumo de hormona de crecimiento, les ha persistido la diabetes y tienen que seguir con tratamiento. Entonces, Ujú. lo que estamos aportando es enfermedad al final. Mm. Y Enfermedad luego, sí. lo que yo matizaría también de la hormona de crecimiento, eh, cuyo efecto más notorio es lipolítico, al final con la dieta y el cardio se puede llegar al mismo camino. Y yo el mensaje que lanzaría también desde aquí, ostras, es que te empiezas a poner GH, aunque no haya una demostración causa-efecto entre GH y desarrollo de distintos tipos de tumores,
Pero si tú tienes un tumor muy incipiente, un cáncer muy incipiente, y no lo sabes, y estás usando GH, o te puedes usar GH, eso puede ser una catástrofe, porque lo puedes acelerar, lo puedes diseminar, situaciones que ya he visto en pacientes culturistas, usuarios de GH, con unas neoplasias. Son casos muy puntuales, no penséis que en la literatura vais a encontrar amplitud sobre esto, porque son casos anecdóticos con cuentagotas, pero sí que me he encontrado algún culturista por ahí, pues a lo mejor tres o cuatro en toda la vida, usuarios pesados de hormona de crecimiento, con neoplasias, con cáncer de presentación poco frecuente, que Sí, cuando yo he visto a los hematólogos o a los oncólogos discutir el caso, estaban bastante sorprendidos. Provoca una presentación como muy brusca, muy poco frecuente, por esa activación del cáncer que provoca la hormona de crecimiento. sí. A este caso de Dennis Newman, ¿te acuerdas? Dennis Newman fue un culturista de los 90 que le dio leucemia con 23 años. Porque ahí se empezó a usar la GH con la época de Dorian, la época de esa gente que empezaron, y pues ahí empezó un poco a dañarse el culturismo profesional, ¿no? Pues bueno, ya no nos queda tiempo, pero ha sido una hora y cuarto de charla que se ha pasado volando, Doc. Y me han quedado como el 70% de las preguntas en el tintero, pero bueno, me parecía que vamos a tener que repetirla. Nada, si os gusta, hacemos una parte 2 y parte 3 y las que hagan falta. Claro que sí, me encantaría. Aparte es usted una persona muy divertida y carismática, según lo que veo en el Gracias. Instagram. Vale, pues nada, Doc, te deseo buenas Nada, tardes, buenas noches un y placer estar aquí contigo y compartir información y nada, vamos hablando. vamos hablando pues. Perfecto, Rafa. Fuerte abrazo y gente, cuídense. Hasta Un pronto. abrazo, hasta la Adiós. próxima. Adiós, adiós.